Bueno, ahí somos más de 40. Como era sin inscripción, esto no sabemos cuánta gente viene. Si quieren, Cla- unos minutos o cuando vos quieras, Guillermo. Sí, yo lo que pensaba por ahí, a las 15 falta un minuto, vamos a dar un minutito más Ah, vale, sí, sí. y- y los voy, bueno, yo ya voy saludando a los que están conectados. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Bueno, para mí es realmente un placer poder compartir este espacio. Es un lugar donde podemos volcar determinadas experiencias y algo. Se te muteó, se te muteó el Ahí micrófono. está. Ahí está, me parece que ahí me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, los saludaba y les contaba que mi intención en un comienzo era realizar una conversación, una charla técnica respecto de una cuestión que se había suscitado determinadas dudas, que es el tema vinculado a víctimas. Vamos a abordar esa temática, pero después también me empezaron a señalar que sería útil volcar determinadas experiencias vinculadas al cómo encarar el examen, al desarrollo del examen. Y así que mi idea va a ser comenzar con esos lineamientos como para, de alguna manera, compartir experiencias para ver si eso puede ser útil para ustedes. Esto es realmente, tiene el único objetivo de que sea útil para ustedes y así que yo les propongo lo siguiente. Pierdan todo tipo de vergüenza, cualquier cosa escriben por chat, hacen las preguntas, me interrumpen y lo hacemos dinámico y conversamos. Si no, sigo hablando, pero ustedes cualquier duda que tengan me lo hacen saber. Les voy a contar un poco cómo se va a desarrollar la charla y también les aclaro algo, porque si bien los hemos invitado para hablar de temas de penal federal y ordinario, el tema que yo había seleccionado, porque es el principio el que más dudas generaba, es un tema federal, porque se va a tomar en ese examen, que es el tema de víctimas. Sin perjuicio de lo cual, también tengo algunos temitas para conversar de ordinario, como es pena, individualización o institutos de la ley de ejecución penal, o cualquier tema que ustedes quieran que pensemos entre todos, pero yo había preparado fundamentalmente víctimas. Aclaro esto porque tal vez después de estos lineamientos para la preparación del examen que yo voy a referir, por ahí los que pierdan interés, aquellos que están vinculados al examen de ordinario bueno, no quiero que pierdan tiempo porque voy a profundizar la cuestión de víctimas, sino, bueno, quiero que lo sepan de antemano. Bueno, me contaban que surgen muchas dudas, no solamente para la preparación del examen, sino también respecto de lo que se espera de un examen, es decir, el jurado, cómo es que va a corregir. Por supuesto, no lo sabemos porque no integramos ese jurado, son otras personas y no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Yo les voy a contar mi experiencia y que ustedes sepan cómo fueron tramitando los exámenes en general hasta el día de hoy, por si eso les puede resultar útil. Y si ustedes lo pueden ver, yo no sé, Teresita, si esto está colgado, yo hice un trabajo, una presentación, este, que, bueno, si ustedes pueden acceder a ella, les puede servir como material para poder leerla posteriormente o lo podemos ir siguiendo ahora. A ver si Eh, lo puedo compartir en el chat. bueno. Eh, si eso, si ustedes, seguramente ahora se va a poder compartir en el chat esa presentación. Y si no, por supuesto, Ahí me está. pueden escribir. Ahí está, me parece que bueno, ahí está compartido. Es una presentación que de alguna manera tiene elementos que ahora vamos a conversar y por ahí les puede resultar útil para ir siguiendo esto y posteriormente para la preparación del examen. Bien, vamos entonces. Yo les cuento un poquito eh, mi experiencia, cómo preparar un examen de esta naturaleza,
que en general, bueno, ha alcanzado buenos resultados y que es lo que hace en general la mayoría por ahí de las personas que han tenido ya varias experiencias en rendir este tipo de examen. Una cuestión muy importante, y esto yo lo hice un listado en la primera hoja de este material, una cuestión muy importante es que el material que uno va a llevar, con el cual va a concurrir al examen, a mi entender debe ser un material que uno conozca, que haya leído previamente. Todo material al cual no hayamos tenido acceso, por más que se vincule directamente con el tema, la experiencia dice que en ese momento de tensión no resulta útil tenerlo a mano porque no se accede o lo que es peor, nos pone nerviosos y nos impide acceder de manera, y perdemos tiempo en ese material y nos impide acceder al conocimiento que estamos buscando. Algo también que es particular de esta época es la necesidad de llevar, por supuesto, los 3 códigos que en general utilizamos actualizados, porque las actualizaciones son absolutamente permanentes y en los últimos tiempos más que nunca. Por lo tanto, aunque parezca una cuestión mínima o, si se quiere, menor, no lo es. Código Penal, Procesal Penal de Nación y Código Procesal Penal actualizados. Yo me manejo mucho, me sirve manejarme con los códigos comentados, ya sea en parte general y parte especial del derecho penal, por ejemplo, D'Alessio, más allá de que ya tiene varios años, pero actualizando, este, actualizando cada uno de los temas por ahí que han quedado desactualizados de D'Alessio, me parece, puede resultar altamente competitivo ese material, al igual que, por supuesto, Navarro Daray, como también la versión actualizada del Código Procesal Penal de Nación comentado, y Daray en cuanto al Código Procesal Penal Federal. Ah, claro, hay gente que se introdujo acá porque estamos en simultáneo dando dos exposiciones, 2 charlas al mismo tiempo. Son 2 links diferentes. En este momento está Rosario Muñoz, pero dando un tema vinculado a no penal. Les digo por si alguien está buscando el otro encuentro. Bien, eh, ahí le van a pasar seguramente el link que está pidiendo. Y algo muy importante, por ejemplo, yo en este caso en particular, en este encuentro en particular, como me voy a dedicar a profundizar el tema relativo a víctimas, es importante en ese caso en particular, y por las dudas que ha generado y los errores que se han acarreado en exámenes anteriores, es importante tener en consideración las normas específicas que yo la pongo en este trabajo vinculados al Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Civil y Comercial. Hay normas específicas que se encuentran en el documento que les comparto. Por supuesto, doctrina específica sobre el temario. Estaba viendo si alguno después quiere alguna sugerencia respecto a libros particulares en punto al temario que tengan cada uno. No hay ningún problema en que lo charlemos. En este tipo de exámenes, que son exámenes que tienen, esto es muy importante, que tienen limitación de tiempo y de espacio, ya sea el tiempo en cuanto a la cantidad de horas y el espacio en la cantidad de carillas, es fundamental tener un material de acceso rápido, sobre todo vinculado no tanto a la profundidad de un tema, sino fundamentalmente, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy concreto, en el tema de habeas corpus, que es un tema que varios exámenes tienen como parte del temario. A ustedes, me parece a mí, no sería tan productivo llevar una cantidad importante de precedentes, de fallos muy extensos, eh, sino, en lugar de eso, algún tipo de material que les resuma qué tema trata cada uno de los precedentes en particular. Y hay varios. Hay boletines de jurisprudencia que se encuentran en la página del MPD, puntuales sobre ese tema
en particular que tiene que ver, por ejemplo, con habeas corpus. Hay textos, por ejemplo, un texto muy importante o muy práctico respecto de ese tema, es el libro de Hammurabi, editorial Hammurabi. eh, los autores son Pablo Ordóñez, Alejandro Alé, Pablo Beltraki. Tiene un libro de habeas corpus que divide por cada capítulo, en cada capítulo trata un tema particular. Por ejemplo, habeas corpus vinculados a educación, a trabajo, a salud, a visita. A mí me parece que ese tipo de material a ustedes les va a resultar mucho más importante que en lugar de llevar no sé, 15 precedentes de la Corte que son muy importantes de habeas corpus y la dificultad de encontrar el estándar que ustedes necesitan en particular. Y ya que introduje el tema de habeas corpus, por supuesto, hay dos precedentes fundamentales de la Corte Suprema, como son Berbisky y Romero Cacharane, que a ustedes les va a permitir abordar esa temática de manera, en general, de manera profunda. Algo también que les puede servir, los nombres de los autores son Pablo Ordóñez, Alejandro Alé y Pablo Beltraki. Ese es el libro de habeas corpus de Editorial Hammurabi. Está escrito desde el punto de vista de la defensa. Los tres, bueno, trabaja en la defensa pública. Pablo Ordóñez es un defensor público oficial de La Plata, y es un libro que muy práctico de utilizar. Por ejemplo, eso lo doy como una de las situaciones a recomendar. También, respecto del tema de habeas corpus, hay un libro de Ángela Ledesma, de la magistrada de casación, que es excelente, y también, si ustedes manejan el índice, allí van a tener tema por tema la cuestión que ustedes necesiten abordar. Les quería dar, no sé, un tips. Yo en general, si puedo, no voy con una gran cantidad, o sea, con el fallo todo impreso, con el precedente todo impreso que tenga por ahí 90 eh, páginas, como tiene Berbisky o Romero Cacharane. Ustedes cuentan en el repositorio de jurisprudencia con los resúmenes de jurisprudencia. Esos resúmenes de jurisprudencia son mucho más útiles a veces para encontrar el estándar que necesitan. Después, por supuesto, si a ustedes les interesa, pero para este tipo de exámenes, esos resúmenes para mí son muy útiles. Las personas que trabajan en el MPD también, que pienso yo que reciben de jurisprudencia todos los días un mail en donde se va actualizando la jurisprudencia y hacen un trabajo eh, de resumen ese precedente en particular. También, y que después eso se vuelca al repositorio. Pero si ustedes, por ejemplo, en el webmail ponen Berbisky, allí ustedes van al fallo, el sistema los manda al fallo y al resumen en particular. Ahí alguien dijo algo en el chat sobre el libro, ¿no? Que, a ver si lo puedo ver. Espera, este libro. Claro, claro. Ese libro de habeas corpus de Hammurabi tiene todo sistematizado, por eso se los recomiendo. Sobre cada tema puede haber una recomendación así. No quiero ocupar mucho tiempo, pero si alguien necesita, lo podemos conversar, algún tema en particular. Y otra cuestión que ya les aclaro desde luego, me pueden escribir por mail, eh, deben tener ya la posibilidad de encontrar con Geto Darelo en el webmail, me escriben y bueno, y podemos conversar sobre algún punto en particular. Lo mismo pasa con la jurisprudencia para otros temas en general de la Corte Suprema o algo muy importante, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también, por supuesto, que son muy extensos esos precedentes, pero hay atajos para lograr hacerse de los estándares de la Corte Interamericana. Por ejemplo, hay un libro de Pablo Larsen que es excelente y que contiene los estándares de la Corte Interamericana examinados tema por tema, es decir, derecho a la vida,
derecho a la privacidad, a la salud, condiciones de detención. Es también de editorial Hammurabi. Y bueno, se los recomiendo porque eso a ustedes les permite, cuando tratan un tema en su examen, al menos entre paréntesis, señalar el fallo de la Corte Interamericana que sostiene el criterio que ustedes están implementando. Y eso, desde luego, fortalece el agravio que ustedes estén sustentando. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que está esperando el jurado cuando uno escribe esto. Algo muy importante, si ustedes revisan la página de la Corte Interamericana, los fallos están en versión extendida y en versión resumida. Son realmente muy buenas las síntesis que hace la propia Corte Interamericana respecto de cada uno de sus precedentes y están resumidos de manera actualizada. Entonces, una carpeta que ustedes están preparando, los principales fallos de Corte Interamericana, puede reducirse notablemente si solo se manejan con el resumen que para este tipo de examinaciones les va a sobrar. El último libro, ahí lo aclaró, preguntaba Rocío, lo aclaró Alejandra, es de Pablo Larsen, de Editorial Hammurabi, Criterios de la Corte Interamericana. Bueno, resúmenes de jurisprudencia, por supuesto, revisen lo que es la oficina de jurisprudencia, que pueden acceder las personas que trabajan en el MPD como aquellas que no lo hacen. También es excelente. Algo muy importante en este tipo de exámenes tiene que ver con apoyar nuestros criterios con resoluciones de la Defensoría General de la Nación. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: de cada uno de los temas que ustedes tienen en el temario, tienen que ir fijándose en las resoluciones de la Defensoría General de la Nación, qué resolución se vincula con esa temática. Eso les va a dar una especificidad absolutamente destacable al momento de abordar cada uno de los temas. Por ejemplo, se me ocurre, penal ordinario. Se encuentra el tema pena, individualización. Bueno, la Defensoría General de la Nación tiene temáticas vinculadas a pena, tiene temáticas vinculadas a las consecuencias, como por ejemplo la necesidad de impulsar recursos contra una declaración de reincidencia, puede ser una declaración de reincidencia anterior o lo que fuere. Tiene una última resolución sobre el precedente de guerra de la Corte Suprema. Hay resoluciones sobre la ley 24660 y fundamentalmente sobre la reforma que en el 2017 modificó esa normativa vinculada a la ley 27375. ¿Se acuerdan que es la ley que establece que determinados delitos o las personas que son condenadas por determinados delitos no pueden acceder a egresos anticipados? Bueno, hay una resolución muy interesante de la Defensoría General de la Nación que no solamente nos obliga de alguna manera a recurrir a ese tipo de decisiones, sino que nos da los argumentos. Por eso es importante contar con ese material. Tenemos de alguna manera la recomendación para recurrir a eso, pero además nos da los argumentos para hacer. Y después, al menos en mi experiencia, lo que es útil es llevarse un precedente jurisprudencial sobre cada tema en particular que sea destacado. Por ejemplo, un precedente vinculado a requisa, a allanamiento, a intervenciones telefónicas, los más importantes de la Corte Suprema. Ya les digo, puede ser incluso resumido, porque lo que vamos a necesitar es la cita fundamentalmente y que se vincule con el tema en particular. Ahora después vamos a ver en general los casos que se exhiben en los exámenes, por dónde pasan, y vamos a ver que se vinculan fundamentalmente con garantías, y por eso yo siempre menciono estos temas de requisa, de allanamiento, de intervención telefónica. Por ejemplo, si hablamos de intervención telefónica, por dar un ejemplo,
inmediatamente tenemos que citar 40 de la Corte Suprema. 40 es un fallo muy extenso, pero tiene 3, 4 estándares que nos va a servir, que nosotros podemos citar mínimamente y aunque sea entre comillas, entre paréntesis, referirnos a ese caso. Y en eso fundamos nosotros nuestro agravio. Ahora bien, eso en cuanto a la preparación del material. Ustedes cualquier cosa me interrumpen o si esto es muy obvio, lo pasamos. Yo les pido disculpas. Lo que pasa es que hay personas que rinden por primera vez y hay otros, por supuesto, veo que están muy capacitados y les debe parecer aburrido esto. Pero esto va dirigido a quienes rinden por primera vez y que es un momento de mucha tensión, por supuesto, y yo lo que siempre pienso es que el éxito es preparar, es este momento y sentarse a rendir. Eso para mí, honestamente lo digo, eso para mí ya es un éxito, porque es cuestión de tiempo. Tarde o temprano uno va incorporando cuáles son los tiempos, cómo es la preparación, las carpetas que ustedes preparen tal vez los acompañen durante muchos años y las van a ir actualizando y la única competencia es con uno mismo. Así que siempre es para mejor, siempre porque esto ya nos obliga a estudiar y nos obliga a ser mejores abogados, las abogadas, y me parece que eso ya es muy importante. Y cuando se encuentren solos frente a la hoja, a ir respirar, tranquilizarse, van a escuchar que muchas personas empiezan a tipear, no hay que correr con eso, no hay que dejarse llevar por el ruido de las teclas y lo primero que hay que hacer es una lectura muy tranquila, muy detallada del caso, más de una vez, si es necesario, haciendo marcas o haciendo un listado en una hoja aparte de todos los agravios que nosotros vamos identificando. Esto es fundamental porque mucha gente empieza a escribir apenas, dice, bueno, esto va por un lado de nulidades, o una detención de parte de la policía sin sospecha previa y muchas veces lo que ocurre ahí es que pasamos por alto elementos muy importantes y podemos arrastrar un error que nos conduce a un mal resultado. Lo leemos bien, tranquilos, hacemos las anotaciones y esto es un consejo personal, cada uno tendrá después su mecánica. Tal vez puede servir a ustedes resolverlo esquemáticamente en un papel primero. En una hoja, ustedes lo resuelven, voy a ir por este lado, voy a pedir la nulidad de la detención por falta de sospecha razonable. Un hombre requisó a una mujer, acá veo otra nulidad, no se le dio aviso al juez, no estuvo bien secuestrada la sustancia y no se controló la cadena de custodia, todas las nulidades que ustedes puedan ir advirtiendo. Y después eso lo vamos a ir volcando en definitiva al papel. Y siempre tiene que haber un ojo, por supuesto, ahora que estamos del lado de la defensa, cuando hable de víctimas, va a ser otro el estándar que tenemos que ver, pero en este caso en particular, siempre tiene que haber un ojo, por supuesto, vinculado a temas de garantías, que veo que es un tema que atraviesa todos los exámenes, ¿no? Ver si hay alguien, va a haber seguramente alguna detención, entonces ahí tenemos que ver el tema de sospecha razonable, cómo está hecha esa requisa, el allanamiento, si están los testigos, cuándo entraron los testigos, ustedes irán viendo ese tipo de problemas, de las escuchas, y algo muy importante tener digamos, como un escáner vinculado a las situaciones de vulnerabilidad, siempre tratando de ver cuáles son esos elementos de vulnerabilidad que estamos advirtiendo, ya sea a una persona con alguna discapacidad, un menor, mayor, un adulto mayor, una persona detenida, si el tema se vincula con un tema carcelario. ¿Por qué es esto? Primero porque por ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa nosotros estamos destinados a trabajar en pos de las personas con vulnerabilidad y a lograr ser un nexo entre esas personas y la justicia. Esa es nuestra función principal, que ellos puedan acceder a la justicia a partir de nuestro trabajo. Y después, porque nos puede ayudar, en estos exámenes es muy importante, vincular nuestra intervención con los programas y comisiones del MPD.
Eso es fundamental. Si nosotros vemos que hay un menor, pues hay un programa y una comisión destinada a esa temática. Si vemos que es un tema carcelario, también contamos con un espacio destinado a eso. Eso a ustedes les va a dar la especialidad que el jurado va a destacar. Porque ustedes piensen algo, y no me quiero olvidar, después les voy a contar dónde están las resoluciones del MPD, que lo hemos descubierto y que hay un trabajo fantástico que a ustedes les va a venir muy bien. Ustedes piensen algo, que el jurado, como va a tener que corregir muchísimos exámenes, se trabaja en general, y esto no lo sé en este caso en particular, pero puede ser algo que ocurra a partir de una serie de listado de temas que ustedes tengan que advertir en el examen. Entonces, cuando el examen, que en realidad es un caso, ¿no? En general, este tipo de exámenes no son un conjunto de actuaciones de un expediente para que ustedes lean, sino es un caso armado. Ese caso ustedes van a ir leyendo y van a ir advirtiendo estas nulidades, estos agravios en general que yo les digo. Y el jurado lo que va a ir haciendo es ir leyendo su examen y dice, vio la nulidad de la requisa, vio la nulidad del allanamiento, vio que hay un menor, vio que la intervención telefónica está infundada o que se excedió de tiempo, lo que fuere. ¿Me entienden? Entonces, lo más importante es ese escáner de defensa que ustedes tienen que poner en marcha y no detenerse tanto a veces, al menos en este tipo de exámenes, en la profundidad del desarrollo del agravio, porque ahí van a ocupar mucho tiempo y no les va a alcanzar a veces para exponer todo lo que ustedes necesitan. Entonces, una vez que tenemos definidos esos agravios en nuestra hoja aparte, ahí comenzamos la lectura, ahí comenzamos la escritura. Y aquí unos detalles que son importantes en esta escritura. Ustedes piensen que las personas que van a corregir son personas que van a leer muchos exámenes parecidos. Es cansador. La tarea del jurado es una tarea extra a la tarea de la defensoría. Con lo cual, no es que alguien se ofrece para ser jurado, sino que sale sorteado, son muchos casos, generalmente están corrigiendo y por supuesto la defensoría sigue en marcha y hay una situación de estrés y es, bueno, por supuesto que es todo un trabajo eso y es un trabajo que hay que hacer con mucha responsabilidad porque desde luego se determina y se juega muchas veces el ingreso de personas, el ascenso de personas, y bueno, es una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Facilitarle la tarea al jurado. ¿Cómo se hace eso? Separando los temas, no comprimiendo la escritura, separando, cosa que la primera visualización que hace ese jurado, cansado, agotado, estresado, mira, acá me puso caso penal y caso de víctima o no penal bien identificado. Ya eso es un alivio porque no tiene que estar buscando la separación de casos. Pero además, es muy importante, con negrita o subrayado, empezó a identificar las nulidades. Eso ya nos predispone de otra manera al momento de corregir. Parece un detalle menor, pero no lo es. Muchas veces la gente o lee con mala gana, no digo con mala gana, pero ya mal predispuesto si el examen exige una tarea extra de identificación de cada uno de los temas. Entonces, todo lo que podamos facilitar en cuanto a la claridad es absolutamente ganancia pura y muy bien venido. Algunas de las cosas puntuales, si bien antes ya los dije, pero si ustedes van siguiendo el texto que yo les mandé, en este tipo de exámenes tal vez no se les agrega o no se les consigna tantas fechas, pero lo que siempre tenemos que fijarnos, nunca olvidarse de eso, es que si nos ponen fechas, que analicemos si está vigente o no la acción penal. Eso es fundamental porque muchas veces se pasa por alto esta circunstancia, la vigencia o no de la acción penal, porque en caso de que no esté vigente, la prescripción será, o el plazo razonable será una defensa que necesariamente debemos presentar.
Y también si hay fechas y edades, si la persona o alguno de los involucrados es o no menor de edad, porque menores es uno de los temas indicados en el temario y eso, por supuesto, nos conduce a un sistema jurídico o a otro, porque si es menor, desde luego, se aplica la ley 22.278 que tiene otras reglamentaciones que si quieren después podemos hacer un paneo. Bien, yo, por lo que he visto, este tipo de exámenes tiene un trabajo importante en materia de nulidades. ¿Qué pasa con las nulidades? Yo lo que veo muchas veces es que decimos, acá uno identifica, acá hay una nulidad vinculada a la falta de sospecha razonable en la detención de nuestro asistido. Y empezamos a escribir esa nulidad y ocupamos una parte importante del examen en esa nulidad. Por eso, y eso después va en detrimento del resto de los agravios. No nos queda ni espacio para seguir escribiendo, ni tiempo para pensar y buscar el material de cómo vamos a desarrollar las demás nulidades. Un consejo, como yo les decía, todas esas nulidades que uno ve, todos esos agravios, vamos a llamarlos, primero en una hoja y después los titulamos en nuestro examen. Hacemos título en negrita y después al final los empezamos a completar. Ahí ustedes van a ir viendo que capaz que identificaron 7, 8 agravios y después recién empezar a completarlos. Ahora, no es necesario dedicar un gran desarrollo a cada una de las nulidades, porque lo importante y lo que va a agradecer el jurado es que ustedes identifiquen el agravio puntual. ¿Cuál es la nulidad, por ejemplo? Una detención sin sospecha razonable. ¿Cuál es la norma violentada? Artículo 230, 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. ¿Cuál es el derecho o garantía afectado? Por ejemplo, derecho a la privacidad, a la libertad ambulatoria, etcétera. Y eso apoyado en doctrina y jurisprudencia. Y nada más. Nada más. Doctrina puede ser un código penal, un código procesal penal comentado. Navarro Daray en el comentario al artículo 230, 230 bis, que cita, por ejemplo, a Carrió, y jurisprudencia, un fallo en el cual se trabaje ese tema. Incluso, no sé, me metí casualmente en el tema de detención, requisa, la Corte Interamericana, no hace tanto tiempo, dictó un fallo vinculado a Argentina como es Tumbeiro y Fernández Prieto. Y con eso, eso es lo que va a agradecer el jurado, que ustedes identificaron perfectamente estos 4 puntos que son los que sostienen las nulidades. Después, algo es muy importante, yo lo pongo ahí también en este pequeño paper que hice, es no hace falta, si ustedes dicen, este párrafo de Carrió viene fantástico para este tema, no empiecen a tipear todo un párrafo completo. Eso no suma, al contrario. Lo que ustedes tienen que hacer es citar la doctrina y después desarrollar su propio razonamiento vinculado al caso puntual. Que ustedes puedan referirse, por ejemplo, cuando la policía lo detuvo porque la persona cruzó un semáforo en rojo, dio una vuelta en U, y ustedes con su propio razonamiento decir, dar la vuelta en U es una maniobra absolutamente estandarizada, normal, que de ninguna manera puede habilitar al Estado a que corra la cortina de privacidad que todos los ciudadanos tenemos y avance sobre nuestras garantías. Eso es lo que a ustedes les va a permitir, me parece a mí, ganar profundidad en esa nulidad. Pero no escriban porque enseguida se advierte cuando es una cita de doctrina y eso se pasa por alto. Están ocupando espacio en algo que por ahí no les va no va a ser redituable. Algo muy importante, ya hablé de las circunstancias de especial vulnerabilidad. Eso siempre, siempre destacando esa circunstancia y no hay que olvidarse si la persona está detenida de referirse a el cese de esa situación. Siempre, siempre un espacio vinculado a la petición de libertad. Es importante ser
claro, ser sencillo en la escritura y van a obtener mejores resultados cuando ustedes se refieren al caso en concreto, vinculándolo con estas circunstancias técnicas que yo les digo. Algo que siempre es rechazado también es cuando alguien agrega circunstancias del caso que el caso no contiene. Eso ténganlo muy en cuenta. No generen ningún tipo de circunstancia fáctica que no está en el caso, porque eso se lo marcan como un demérito y hay que tratar, me parece, de evitar. También vinculado al tema de la defensa, siempre de acuerdo a lo que uno haga, por ejemplo, si tienen que hacer, no sé, por ejemplo, un recurso de apelación, trabajar también no solamente el tema de nulidades, derechos, garantías, también puede ser modos de consumación, si el hecho puede ser de alguna manera defendido en el sentido que la consumación no se ha verificado y que el hecho ha quedado en grado de tentativa, puede ser eso, puede ser un tema de participación, buscar temas de participación porque eso va a enriquecer el planteo, el examen, aunque a ustedes les parezca, esto es importante, aunque les parezca que está forzado el planteo, si lo pueden vincular al caso concreto, hay que ponerlo y hay que darle para adelante, porque esto, muchas personas resuelven estos casos como lo resolverían en un proyecto en el marco de su oficina, en el marco de su trabajo. Y esto no es un proyecto oficial. Esto es el marco de un examen de técnico jurídico en el marco de un concurso, con lo cual también lo que el jurado quiere ver es cuánto uno puede exponer de los conocimientos que tiene. Aunque el planteo pueda ser un poco forzado y uno en una defensoría dijera, no, no voy a presentar esto porque no tengo demasiados elementos, pero si ustedes ven que se puede vincular, es importante que ustedes demuestren que manejan esa temática. Y les quiero contar, ya que hablé de las resoluciones del MPD, acá los chicos de mi defensoría me han ayudado a buscar y a encontrar, y les voy a pasar cómo llegar a un material que es muy importante, que tiene que ver con un compendio de resoluciones del Ministerio, de la Defensoría General de la Nación. Eso está en la página del MPD. Uno lo que debe hacer es ingresar www.mpd.gov.ar. Allí lo que tenemos que hacer es ir a la parte de política institucional. Primero es Secretaría General, abajo política institucional, y abajo hay un link que nos lleva al compendio de resoluciones del MPD. Les voy a repetir de vuelta cómo es el caminito. Página web del MPD, al pie de página está el link de política institucional, Secretaría General, bueno, abajo, y ahí está el compendio y guía de apoyo para la defensa. Está el compendio y también hay una guía de apoyo para la defensa pública en el Código Procesal Penal Federal. Ahí subieron ya ese compendio. Me parece que es muy importante. Les pido creo que les puede servir, que se fijen, porque está no solamente hay un resumen de las resoluciones y divididas por temas, sino que además, si ustedes hacen clic en las resoluciones también se abren y ustedes pueden tener acceso al texto completo. Así que bueno, me parece que eso eh, es un material que les puede ayudar mucho. Antes de ingresar al tema de víctimas, esperen que antes de ingresar a eso, les quería contar, para no olvidarme, algunas novedades, y por si después la gente quiere salir, algunas novedades que pueden enriquecer su examen y que son, por supuesto, de última instancia y que si alguien lo logra incorporar, porque a veces el desafío es cómo incorporar una novedad en un examen, pero si ustedes logran encontrar esa puerta para introducirlas, me parece que
puede sumar. Por ejemplo, en los últimos días se han sancionado 3 normas vinculadas con nuestra materia que son muy importantes. Una de ellas es la ley 27784, 27, la otra es la 27785 y la tercera es la 27786. Son leyes que todavía no han tenido la repercusión que van a tener dentro de un tiempo. Por eso se los digo para que ustedes se fijen. Porque ya sea que les toque el examen, en general muchos de ustedes van a rendir un examen en donde van a tener que actuar como defensores de un imputado y también como defensor de víctimas. Entonces ahí ustedes tienen que convertirse, tienen que transformar ese chip mental y ser querellantes, actuar como si fueran fiscales. Por eso les digo que estas 3 normas, si bien para la defensa son muy negativas, pueden ser positivas desde el punto de vista de la querella, que también ustedes, en algunos casos, los que vayan a rendir, puede resultarles de utilidad. La ley 27784 se vincula al juicio en ausencia, permite llevar adelante el juicio de una persona aunque no esté a derecho. La ley 27785 modifica el sistema de reincidencia y de reiterancia. También les puede resultar útil, ya sea para atacar o para utilizar esta norma. Y algo muy importante, se vincula a la ley 27786, que es la ley de organizaciones criminales. Es una norma muy grave desde el punto de vista de la defensa porque permite avanzar sobre garantías básicas vinculadas a allanamientos, a escuchas telefónicas, permite en determinados supuestos allanar domicilios sin contar con una orden judicial correspondiente, pero además permite los denominados allanamientos en cadena, es decir, si uno ingresa a un domicilio y por el cual tiene una orden judicial, pero en ese domicilio encuentra algún dato vinculado a otro domicilio, está autorizado por esta norma a allanar el segundo domicilio sin contar con orden judicial. Esto es muy importante y si ustedes logran trabajar este tema, ya sea para la crítica o para utilizarlo si son querella, me parece que les puede resultar provechoso a los fines de tener un examen actualizado y que se advierta que manejan esa cuestión. Y les paso un dato que es muy fresquito del día de ayer, algunos ya lo deben saber, pero la Corte Suprema el día 19 de marzo, ayer, dictó el fallo Loyola Sergio Alejandro. En ese precedente que se trabaja sobre la comercialización de estupefacientes, y esto les puede resultar útil a los que rindan penal federal, lo que hace la Corte es anular una sentencia de un superior tribunal de provincia, de Córdoba en este caso, que había aplicado en un caso de quinto C una pena de 3 años de prisión. Es decir, ustedes saben que el artículo quinto, inciso C de la ley 23737, que es la ley de drogas, establece en su escala penal un mínimo de 4 años y un máximo de 15 años. Claro, este tema tiene un problema desde hace años, que es que ese mínimo de 4 años, desde luego, impide la libertad de la persona o la aplicación de una pena en suspenso. Y esa pena de 4 años queda desproporcionada en algunos supuestos, sobre todo, en aquellos casos puntuales, particulares, en donde la persona ha cometido una conducta que no implica una grave afectación al bien jurídico protegido por esa norma, como es la salud pública. Ejemplo, una persona que tuviera una cantidad escasa de cannabis sativa, de marihuana, y por ahí estuviera vendiendo algunas bolsitas. Ese tipo de conducta, tenencia para comercialización o con fines de comercialización, tiene una pena mínima de 4 años, implica cárcel directa, pero además, no cualquier tipo de detención. Una detención en las condiciones actuales de la ley 24660, de la ley de ejecución, que impide los egresos anticipados.
Eso por efecto de la reforma de la ley 27.375. ¿Y esto qué significa? Que esa persona no va a poder acceder ni a las salidas transitorias, no va a poder acceder a la libertad condicional, a la libertad asistida, solamente a un sistema previsto en el artículo 56, cuáter de la ley 24.660, que es unas salidas anticipadas 3 meses antes de agotar la pena. Nada. Eso es absolutamente violatorio del principio de reinserción social, bueno, del principio de igualdad y del principio de razonabilidad de los actos de gobierno. Esto que estoy diciendo estos agravios están en una resolución de la Defensora General de la Nación, por eso la importancia de contar con esas resoluciones que nos dan los argumentos y los motivos para recurrir. Bueno, en definitiva, en este caso, Loyola, el Superior Tribunal de Córdoba, había aplicado una pena de 3 años para que esta persona no estuviera en detención efectiva, pero la Corte dijo que eso es inválido, que no se puede. Es cierto, el Tribunal Cordobés empleó un argumento que es discutido. Dijo que ahí están mandando el fallo Loyola. Bueno, contamos con un grupo muy actualizado, mandaron también el compendio, la guía sobre el Código Penal Procesal Federal. Es muy importante esto, que nos juntemos para compartir material, pensamientos. Este, y el Tribunal Cordobés, les decía, implementó un argumento que sostenía algo así como que como las conductas vinculadas al narcomenudeo habían sido traspasadas a los tribunales locales, eso implicaba que, o podía interpretarse como que las penas podían ser, digamos, de menor cuantía. La Corte dijo, no podemos reemplazar al legislador, los jueces no pueden reemplazar al legislador, por lo tanto es inválido. Y bueno, es un fallo muy duro para la defensa, pero como ustedes van a rendir también a veces un caso vinculado a víctimas y van a tener que actuar como querellantes, les puede ser útil este precedente. Y me parece que lo pueden utilizar y es muy actualizado desde el día de ayer. Ahí está Eva Juárez preguntando de dónde obtiene las resoluciones, pienso que lo que está pidiendo. Vamos a decir dos cosas ahí. Mm, El compendio ya está subido, Eva, acá mismo en el chat. Melina subió el compendio de resoluciones. Ahí están las resoluciones que estoy hablando. Si no, las pueden obtener con ese caminito que yo les expliqué de la página web del MPD. Bueno, eso por un punto me interesaba comentarles. Y ahora sí, si les parece bien, vamos a introducirnos un poquito en el tema víctimas, que es lo que es uno de los temas que mayores cantidad de dudas había generado. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta en particular, lo que sea, aunque parezca algo menor, lo conversamos sin ningún inconveniente. Y Doctor, si ¿cómo le no, va? sí, Le hago una consulta. Mire, sí, yo en su oportunidad rendí y me llamó la atención un apartado que me hizo acá el tribunal, donde me dice que funda normativa procesal no aplicable, que sí, era el código viejo, el Código Procesal Penal Federal viejo. Ahora ajá, tenemos el nuevo, el de la 27, no recuerdo bien ahora. Cuestión sí, que en ningún momento se nos dijo, o no había fecha ni nada del caso. ok, Y en la jurisdicción donde rendí el examen, que es Cuyo, en sí. Mendoza, todavía no estaba vigente el nuevo código que entró a regir recién en agosto Bueno, para toda la jurisdicción. ¿Cómo es en esos casos? ¿Cómo se bueno, evalúa? perfecto. La pregunta es súper pertinente. Yo quiero que tengan en cuenta algo. Estamos pensando entre todos. Yo no sé qué es lo que va a definir el jurado, por supuesto, con el tema que les va a tomar. Lo que creo es que muchas veces, o ahora que está todo tan convulsionado con el Código Procesal Penal Federal, ustedes saben que hoy se dictó la resolución por la cual se determina que acá en Cava, en Capital, a partir del 11 de agosto va a regir el Código Procesal Penal Federal.
Con lo cual estamos en un momento absolutamente bisagra, en donde se están poniendo en marcha en diferentes jurisdicciones el Código Procesal Penal Federal con un dato no menor, que es que aun cuando nos guiemos por el Código Penal de la Nación, Código Procesal Penal de la Nación, están vigentes para todo el país determinadas normas del Código Procesal Penal Federal, como por ejemplo aquellas vinculadas en el artículo 220 del Código Nuevo, Código Procesal Penal Federal, que tiene que ver con la libertad anticipada de las personas o la prisión preventiva, si hay riesgo de fuga, este, o algún tipo de elementos para considerar que la persona va a entorpecer el rumbo de la investigación. Esas normas están vigentes en todo el país. Yo lo que aconsejo es una cosa. Uno podría tomar el caso, leerlo y ver si yo pienso que puede haber, es muy probable que haya alguna referencia. Piensen ustedes que yo estuve fijándome con mucho cuidado en el temario y en algunos exámenes está precisamente aclarado Código Procesal Penal de la Nación y Código Procesal Penal Federal, con lo cual tenemos que manejar los dos. Muchas veces, o la gran cantidad o mayoría de las normas están en forma espejo en ambas normativas. Por supuesto que cambia el desarrollo del procedimiento, pero muchas de las normas están en ambos códigos. Y para aclarar concretamente el tema, lo que yo haría es le preguntaría al jurado antes de empezar a escribir, si uno ve que no está aclarado en la consigna, cuál es el código aplicable. Porque, por ejemplo, si yo tuviese que escribir un examen, hoy en día en CABA rige el Código Procesal Penal de la Nación. Eso, si el caso me lo toman en cava, eso no podría, creo que no podría estar mal. Yo no sé, Gonzalo, tu caso en Eh, particular. eh, sí, doctor, cuando sí hay normas del Código Procesal Penal Federal que se aplica, que está la resolución bicameral de implementación y monitoreo, esa sí la cité, la cité Sí, cuando hacía referencia al 210, del nuevo sí, código, todo lo que es medida de coerción. Pero no, me llamó la atención eso, que incluso lo debatí con el juez porque yo trabajo en un juego federal, sí, que me hicieran esa observación en el claro, examen y todavía no estaba vigente el nuevo sistema. Incluso leí otros, sí. digamos, exámenes donde alumnos citaban normativa del Código Procesal Federal y todavía no estaba vigente. Entonces no sé cuál era, por ejemplo, Claro. el 37, el 4, el 5, así, Lo que artículos que no pasa es estaban que vigentes. hay fallos de la Cámara Federal de Casación Penal que sostienen que si el Código Procesal Penal de la Nación, que es ley vigente en la Argentina, eh, contiene una norma que es más beneficiosa para el imputado por aplicación del principio de, de duda o prorreo, es posible aplicar el Código Procesal Penal Federal. Eso lo dice la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, en donde aplica, como es ley vigente, aplica el Código Procesal Penal Federal en algunos supuestos, si es más benéfico para el imputado. Por ejemplo, el Código Nuevo contiene en sus primeros artículos una serie de principios que son muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, entre ellos el tema del artículo 15 que habla de las condiciones de ejecución de la pena, que las cárceles, cómo deben ser las condiciones carcelarias. Perdón, bueno, para terminar con este tema, porque me están pidiendo si vemos el tema de víctimas, ya vamos a eso. Eh, ¿Qué les iba a decir algo más? Ah, algo importante, si surge la duda del examen, pregunten a la persona que está controlando ese examen para que interroguen al jurado, para que le hagan la consulta al jurado y se defina. No se queden con esa duda si es muy evidente y no surge de la consigna. Por favor, sí, vamos al tema víctimas. Bien, yo les preparé un trabajito sobre víctimas que contiene lo siguiente. Me pareció que es muy importante porque yo vi algunos exámenes de víctimas y vi que el problema principal está dado por la cantidad de normas que atraviesan el tema. Y hay como una confusión
que me parece importante si podemos nosotros, si logramos de alguna forma aclarar eso. Entonces, en la primera parte del trabajo, yo desarrollo conceptos generales, como por ejemplo, ¿quién es una víctima? ¿Cómo son los casos que se fueron tomando en los exámenes hasta este momento? ¿Quién es el defensor público de víctimas? ¿Y en qué casos se puede intervenir? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca la intervención de un defensor de víctimas? Y entonces, en la segunda parte de este trabajo, lo que hago es una determinación de normas fundamentales que atraviesan el tema, como por ejemplo, desde luego, la ley de víctimas, la ley 27.372, la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, que por favor llévenla y llévenla actualizada. Miren que esa ley 27.149 eh, recibe actualizaciones permanentes. Esa bájenla actualizada. Las normas del Código Procesal Penal de la Nación, vinculado no solamente a víctimas, sino también a querella y al actor civil, porque esa es la función del defensor de víctimas, trabajar como querellante y como actor civil. Las normas también, describo las normas del Código Procesal Penal Federal vinculados a este tema, las resoluciones de la Defensoría General, que también eh, se dedican al mismo tema de víctimas, y después van a ver que al final hago como una especie de, yo lo llamo modelo de examen, pero que esto todo según mi experiencia, esto no lo tomen como algo doctrinario, como que esto va a ser así. Según mi experiencia, ¿cómo debería ser de alguna forma en un escrito? Un examen vinculado al tema de víctimas, yo lo llamé ahí modelo de examen, y cada uno de los puntos que debe contener. Vamos a hacer un paneo por este material y cualquier cosa ustedes me van preguntando. Ahí lo mandó de vuelta Teresita este trabajo para que los que se unieron después puedan de alguna forma ya contar con ese material. Algo muy importante es considerar que en el examen, al menos lo que yo pude ver de los últimos que fueron rindiendo, lo que se les toma es un caso particular, se describe un caso muy concreto, por ejemplo, vinculado a lesiones que sufre una persona al momento de ser detenido en en la vía pública. La policía, la fuerza de seguridad se excede en esa detención, ocasiona lesiones a la persona que es detenida y entonces esa persona se presenta en el despacho de la Defensoría Pública de Víctimas, le cuenta lo sucedido y uno allí tiene que determinar qué es lo que hace, porque la consigna en general pude ver que muchas veces se señala bueno, realice los planteos que estime conducentes como defensor público de víctima a fin de hacer valer la justicia, ante la justicia, los derechos de la víctima. Y entonces los casos que yo identifiqué son víctima de violencia al momento de ser detenidos por parte de la fuerza policial o fuerza de seguridad. Por ejemplo, un detenido por Gendarmería Nacional que recibe golpes por parte de un gendarme que presta servicios en ese lugar. Algo muy importante, los daños psicológicos que una persona privada de libertad puede sufrir por parte del Servicio Penitenciario Federal, o si no, una persona que fue víctima de trata laboral y lo que hace es pedir asistencia en la Defensoría Pública de Víctimas. Esos son algunos casos que yo pude advertir que se tomaron en ocasiones previas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si esa persona que nos consulta en nuestra Defensoría de Víctimas es víctima o no. Y para eso el carácter de víctima lo va a dar el artículo 2 de la ley 27.372, que es la ley de víctimas, que, para que ustedes se guíen, tiene el mismo texto que el artículo 79 del Código Procesal Penal Federal. Y entonces, víctima es la persona ofendida, directamente ofendida por el delito. Esto es importante. Ese adverbio directamente ofendida por el delito es lo que, digamos, lo que otorga el carácter de víctima. O sea, por ejemplo, la persona que recibió las lesiones al momento de ser detenida. Pero también, en el inciso siguiente,
y esto va a ser importante para la representación, para la legitimación activa, en el inciso siguiente, la ley lo que hace es otorgar carácter de víctima a los familiares de esa persona lesionada directamente cuando esa persona haya fallecido o sufra una afección psíquica o física que le impida ejercer sus derechos. O sea, la víctima es la persona ofendida directamente o sus familiares cuando esa persona ofendida directamente no pudiera ejercer sus derechos. Ahora, ¿y de dónde surge la, la facultad del defensor público de víctimas para actuar? Pues eso está también en la ley de víctimas en el artículo 29 de la ley de víctimas. También vamos a ver que tiene su proyección, tiene su norma espejo en la ley orgánica del MPD. Ahora bien, no va a intervenir en todos los casos. Por eso es importante para la legitimación tener en cuenta el artículo 2 de la ley de víctimas y los requisitos que se necesitan para que el defensor público de víctimas pueda actuar. Son 3 requisitos y surge de una resolución de la DGN. Esa resolución es la número 1459 del 2018. Y esos 3 requisitos son: el primero, que haya una voluntad expresa del asistido para ser asistido, para que lo representemos jurídicamente en nuestro carácter de defensor público de víctimas. O sea, la voluntad de la persona que nos viene a consultar. Después, que ese hecho que denuncia sea un hecho grave. Generalmente tiene que haber una vinculación con la responsabilidad estatal. Eso va a ser un elemento que ustedes van a ver que se repite en todas las resoluciones y en todas las normas. Y el tercero, para que pueda intervenir el defensor público de víctimas, tiene que haber una dificultad económica de la persona que asistimos o que esa persona se encuentre en especial situación de vulnerabilidad. Esos 3 elementos ténganlo en cuenta porque van a ser los que a ustedes les den el sustento para poder de alguna manera representar a esta persona. ¿Y, y para qué lo vamos a representar? ¿Cuáles son cuál es nuestra forma de actuar? ¿Cómo lo podemos representar? Por supuesto, atendiéndolo con empatía, con respeto. Eso también está en la ley de víctimas, cómo se va a llevar adelante esa entrevista. Pero algo muy importante, que técnicamente la actuación del defensor público de víctimas está destinada a investigar el hecho que nos está denunciando esa víctima, a buscar la sanción de ese delito. Por eso es que nos constituimos en querellante. Técnicamente, el instituto para llevar adelante esta actuación es la querella. Y también para lograr la reparación de los derechos vulnerados. ¿De dónde surge esto? Es el artículo 3 de la ley de víctimas. Al final es donde precisa de manera detallada estas 3 formas de actuación, que es lo que nos va a permitir a nosotros actuar como defensor público de víctimas. Y los institutos para ejercerlo son 2: la querella, técnicamente, y la acción civil para buscar la reparación de los derechos vulnerados a nuestro asistido. Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Yo antes había hablado de las normas fundamentales, para que ustedes tengan como una especie de guía de esos artículos que van de alguna manera marcando nuestra actuación como defensor público de víctimas. Es preciso no omitir, en el caso de la ley de víctimas, la ley 27372, el artículo 5 de esa ley, porque ese artículo es muy extenso, describe todos los derechos de las víctimas, pero en lo que hace a nuestra actuación, el inciso 5H es el que precisamente le otorga a la víctima el derecho a intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal. Ahí es donde ingresa la actuación del defensor público de víctima. Esa es la válvula, el artículo 5H de la ley de víctimas. Y también lo van a ver a ustedes que
el Estado provee un defensor gratuito y eso surge del artículo 11 de la misma ley de víctimas, en donde dice, la víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para precisamente ejercer sus derechos. Y algo que siempre se olvida al momento de trabajar este tema es que la ley de víctimas tiene un decreto reglamentario que es, desde luego, importante. Es el decreto reglamentario 421 del 2018. Reglamenta la ley de víctimas y también, casualmente, en el artículo 11. El artículo 11, ténganlo presente, es el mismo, es de importancia y está en las tres normas ocupando el mismo lugar. Artículo 11 de la ley de víctimas, artículo 11 del decreto reglamentario y artículo 11 de la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa. Los tres tratan la misma temática. Les decía, el decreto reglamentario 421 en su artículo 11 es el que establece que el servicio de patrocinio jurídico gratuito será brindado por la Defensoría General de la Nación en los delitos de competencia federal y también en los delitos de competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es la norma que técnicamente concede la facultad al Ministerio Público de la Defensa para poder ejercer esta, estas acciones en representación de la víctima. Bien, ya pasamos por la ley de víctimas, por el decreto. También hay que vincular esto con tres normas más. Una de ellas es la ley 27149, que es la ley orgánica del Ministerio Público de la Nación, que como les dije en el artículo 11 es el que establece la asistencia y el patrocinio jurídico a víctimas de delitos del proceso. Este artículo es importante porque es el que de alguna manera regula la actuación del defensor público de víctimas y dice que esa asistencia se va a brindar cuando haya limitación de recursos económicos o una situación de vulnerabilidad de la persona que busca la asistencia del defensor público de víctimas y también cuando el hecho sea grave, que haya esa condición, que exista, que se verifique esa condición de gravedad como les indiqué previamente, vulnerabilidad y gravedad. Y por supuesto, como dijimos antes, voluntariedad de la persona que busca el reconocimiento de sus derechos. Y ahí está levantando la mano Melina, te escuchamos. Una pregunta con este tema de víctimas. Yo Sí, no trabajo en una defensoría de víctimas, sí, entonces me cuesta un poco. El año pasado sí. rendí uno de Morón, que era Mm. también víctimas y en el caso penal. Y particularmente una duda que me quedó al día de hoy es que en el caso mío de víctimas era una chica que no es, era una mujer que estaba con su hijo, era una cuestión de vejaciones cuando la paran para hacer un control vehicular y ella estaba con su hijo que era menor de edad. Ahí me generó dudas también si nosotros como Defensoría de Víctimas podíamos patrocinar al niño o había que darle intervención a la Defensoría de Menores. O sea, no sé bien en ese caso Bueno, ok. cómo podía articularse. Sí, 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 sí. Perfecto. Al final, yo cuando hago el modelo de examen trato este tema. Trato este tema, porque eso tiene que ver con la legitimación. La legitimación es, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero digamos, es el vehículo que nos permite a nosotros actuar. Cuando uno tiene que legitimarse como defensor público de víctimas, cita, por supuesto, la ley de víctimas, el artículo 2, cita determinadas normas vinculadas a nuestra ley orgánica, Código Procesal Penal de la Nación, puede también Código Procesal Penal Federal. Y si ustedes recuerdan, cuando analizamos el carácter de víctima, es la persona directamente ofendida por el delito. En el caso, es muy importante también, si hay un menor, dar vista al defensor público de menores. Es fundamental, pero además eso es una obligación por ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa. Después lo vamos a ver un poco más adelante. Y es un... Doctor, Sí, perdón que interrumpa. Nosotros en nuestra defensoría recientemente hemos tenido, no sé si se me escucha sí, perfecto. bien, nuestra defensoría es multifuero y a nosotros es un caso de trata
en la cual nos corre en vista como asesor de menores respecto a niñas, niños y adolescentes que, bueno, estaban en un contexto supuestamente por temas de sexualidad, sexual, ¿no? Sí, sí. Ofrecimiento sexual. Y desde nuestra Defensoría nosotros hemos procedido conforme a las pautas que establece la resolución 327 del año Sí, 2022, en la cual allí nos dicen que, bueno, en el caso de que se tome conocimiento de niños o niñas o adolescentes en este contexto, podíamos pedir previo consentimiento, ¿no es cierto?, ya sea de quien ejerce la patria potestad o en este caso nosotros, acá están directamente acusados sus padres de prostituir a las menores, tomar el consentimiento de los niños, de las niñas, perdón. No sé si ese procedimiento es el correcto o no, pero bueno, hemos eh, tomado y hemos seguido los lineamientos que establece esa resolución. Y si es llegado el caso, si se plantea eso en un examen, se puede plantearlo de esta manera. claro. O, No, no, o sea, lo que uno tiene que, ahora vamos a dar algunas pautas, después vamos a ese caso en particular, algunas pautas en especial. Siempre que haya por ejemplo, un menor o una persona con discapacidad, alguien que esté en riesgo, eh, algo hay que hacer con eso, es evidente. Hay que buscar una protección. De hecho, vamos a ver que la propia ley de víctimas hasta este, incluye medidas precautorias. No me quiero adelantar, pero luego vamos a ver. Es necesario abordarlo, aunque sea dar, ustedes en el examen, aunque sea brindar intervención urgente a determinados organismos vinculados para buscar la protección de ese menor. O de una persona, de un adulto mayor o de alguien que esté en situación de riesgo. Es fundamental proteger a la persona que se encuentre en situación de riesgo. Luego lo vamos a ver y yo les hago un listado eh, digamos, de programas o de comisiones, incluso a quienes se puede pedir intervención. Pero bueno, antes tratemos de completar este marco normativo, que es fundamental, y ver si ustedes pueden tener un camino de análisis que entre tanta normativa les permita algo de claridad. Decíamos, de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, el artículo 11 fundamental es lo que les permite a ustedes la habilitación para asistir y patrocinar jurídicamente a las víctimas. El artículo 37 habla de las funciones de los defensores públicos oficiales y se agrega luego del dictado de la ley de víctimas el artículo 37 bis, en donde se ingresa precisamente y en concreto los defensores públicos coadyuvantes para colaborar con los defensores públicos de víctimas, siendo el artículo 37 ter el que trata y agrega, me parece que hay un micrófono abierto, y agrega la figura del defensor público de víctimas. Artículo 37 ter. Fíjense en que esta norma reitera también el tema de los requisitos para que podamos intervenir como defensor público de víctima y habla de la especial gravedad en los hechos investigados y de que la persona tenga limitación de recursos económicos o una situación especial de vulnerabilidad. Voy a pasar rápidamente por el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal. Ambos institutos, y como justamente puede surgir la duda de cuál es el código que va a ser aplicable para resolver estos casos, ambas normas, en este caso en particular al menos, tienen similitudes. Los dos códigos tratan los derechos de las víctimas. En el caso del Código Procesal Penal de la Nación, lo hace en el artículo 79. Allí habla de los derechos de las víctimas. Es importante, y acá empezamos a encontrar las respuestas de las preguntas que ustedes hacían respecto de los menores.
como un ejemplo puntual. Fíjense, entre varios derechos que describe el artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación, está el de la protección de la integridad física y psíquica propia y de sus familiares. Esto no es menor, porque si ustedes están representando, como me contaba una de las participantes de un caso, que asistían a una señora que era madre de una menor y o la menor está en riesgo o la menor es la víctima, porque en el caso que ustedes me contaron, tendríamos que verlo con mayor detalle, pero me parece que la víctima en ese caso son los menores. Entonces a quien hay que representar es ese menor, pero no importa. Supónganse que ustedes están representando a una mamá y hay una menor que está en riesgo. Bueno, esa menor, por el artículo 79, inciso C, tiene derecho a la protección de la integridad física y psíquica, no solamente de la mamá, sino también de sus familiares. Ahora, ¿cuál es la protección que le vamos a dar? Tenemos muchas herramientas. La propia ley de víctimas crea un centro de atención, el CENAVID, un centro de atención que yo les aconsejo que me parece a mí que uno puede siempre dar intervención, más allá de que actúe como defensor público de víctimas, tiene funciones muy amplias el Centro de Atención de Víctimas, el CENAVID, y que es válido dar intervención o solicitar que se dé intervención al CENAVID para que pueda brindar atención y protección, en ese caso, del menor. Y algo que es muy importante también es que la víctima tiene derecho, por este artículo 79, a ser informado sobre los resultados del acto procesal, de todos los actos, a ser informado de todo el curso de la causa. Esto me parece muy importante porque a ustedes les va a permitir también trabajar en las diferentes etapas del proceso, por ejemplo, opinando respecto de las diferentes solicitudes que haga el defensor del imputado, y ustedes como defensor de la víctima van a poder intervenir y participar en el marco de esa opinión para brindar acerca de cada derecho que intente ser reconocido. El artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación es el que a ustedes, entre otros derechos, los habilita, y por eso lo importante, a aportar información y pruebas durante la investigación. Esto es fundamental porque una de las razones o de las vías de actuación del defensor de víctimas, como dijimos anteriormente, es constituirse como querellante. ¿Y para qué es eso? Para poder impulsar la acción al lado del fiscal, por ejemplo, y el impulso de esa acción penal tiene que ver con producir prueba, aportar información, impulsar precisamente la investigación, o sea, solicitando los diferentes actos procesales que se verifiquen, como el auto de procesamiento, la detención, la prisión preventiva, el embargo, la inhibición de bienes. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Esta norma del Código Procesal Penal de la Nación, por supuesto, establece la figura del querellante particular en el artículo 82 y siguientes. En el artículo 82 habla precisamente del derecho de querella. Es la norma que los habilita a actuar como querellante, pero al mismo tiempo también permite la doble constitución que al defensor de víctimas le permite actuar en doble carácter, como querellante o actor civil. Esa es una facultad que ambos códigos conservan. En el caso del querellante, lo que se perseguirá es el impulso de la acción penal. Y en el caso del actor civil, lo que se persigue con la presentación y la concretación de una demanda civil es la reparación del daño, que en general es económica, pero no exclusivamente económica. Vamos a ver que hay otros casos en donde hay otras formas de reparación también. El artículo 83, me voy apurando un poquito, es el que establece la forma y el contenido de la presentación como querellante, y el 90, esto es importante, la oportunidad para constituirse en querellante, que es la misma que para constituirse en actor civil. La oportunidad es previo a la clausura de la instrucción. Esa es la oportunidad que tenemos para constituirnos. La figura del actor civil también está regulada en este código en los artículos 87 a 92. Y
Entre esos artículos me interesaba destacar el 91, que es el que establece qué es lo que puede hacer un actor civil y para qué se constituye. Entonces dice el legislador en esta norma que el actor civil tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar, escuchen bien, la existencia del hecho delictuoso y los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes. Esta es la norma que nos indica qué es lo que podemos hacer cuando nos constituimos en actor civil. Si vamos al Código Espejo, el Código Procesal Penal Federal también tiene la definición de víctimas en el artículo 79, como dijimos antes, que es igual al artículo 2 de la Ley de Víctimas, derechos de las víctimas en el artículo 80, ahí tendrá esos derechos, a ser informada, a recibir un trato respetuoso, al asesoramiento técnico, asesoramiento especial, la forma de la querella en el artículo 83, quiénes tienen derecho a querellar, la oportunidad, etcétera. Ustedes van a poder, yo se los describí incluso todo el articulado para que ustedes lo tengan todo en un compendio. Y el actor civil también está previsto en el Código Procesal Penal Federal, en el artículo 98. Y fíjense, también describe para qué uno se constituye en acción civil, porque dice, para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal, porque recuerden ustedes que lo que estamos hablando en este caso en particular es la posibilidad que nos brindan estos dos códigos de poder ejercer paralelamente ambas acciones, la penal y la civil, porque también es perfectamente y procesalmente admisible que algún letrado diga, no, yo la acción civil la tramito por fuera en el fuero civil. No es el caso que estamos estudiando, sino que ahora lo que hacemos es ver esta doble faz de presentar la querella y la acción civil en la misma causa penal. Y me interesaba mucho, antes de pasar al modelo de examen, hacer un repaso de las resoluciones de DGN que abordan y abarcan este tema. Ya vimos cómo llegar a ese compendio de resoluciones. Ahí ustedes van a poder advertir, creo que alrededor de la página 70 o 72 está el tema de la Defensoría Pública de Víctimas, y ahí se describe tal vez una de las resoluciones más importantes, como es la 1459 del 2018, que es la que establece los 3 requisitos que se exigen para que el Defensor Público de Víctimas pueda actuar, que es la voluntad expresa de la víctima para ser asistida jurídicamente, el hecho tiene que tener cierta gravedad, por ejemplo, por conllevar responsabilidad estatal, y la dificultad económica de la víctima o que se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad. Otra de las resoluciones a considerar es la resolución 984 del 21. Esto yo se los digo y ustedes por ahí no van a tener mucho espacio en el examen, pero va a ser muy importante si ustedes la pueden citar, y aunque sea escribir al lado de ese numerito de qué se trata esa resolución. A ustedes pueden hacer la diferencia con este tipo de datos, de información. La resolución 984 del 2021 establece el procedimiento y las pautas de admisibilidad sobre las solicitudes que a ustedes les lleguen para el patrocinio letrado y la representación como defensor público de víctima. Esta resolución es importante fundamentalmente en aquellas jurisdicciones en donde no hay defensor público de víctimas nombrado. Cuando eso ocurre, la tarea del defensor público de víctimas la ejerce otro defensor público que no está nombrado como defensor público de víctimas, pero tiene que ser autorizado por la DGN. La resolución que lo habilita es precisamente esta, la 984 del 2021. Y también hay que tener muy en cuenta, por último, la resolución 230 del 2017, que establece los deberes y atribuciones de los defensores públicos
oficiales. ¿Por qué les marco esta resolución? Porque esta es la resolución, ¿se acuerdan que establece la declaración jurada para determinar cuando una persona no tiene recursos para afrontar los gastos del proceso o se encuentra en especial situación de vulnerabilidad? Es una resolución que se vincula directamente con el caso de los defensores públicos de víctimas. Ahora, he hablado mucho sobre vulnerabilidad. Eh, y quiero decirles algunas cuestiones. ¿Cómo lograr identificar situaciones de vulnerabilidad? Y si a mí me piden algo vinculado a eso, yo lo que tendría en cuenta en primer lugar son las 100 reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia son un documento titulado de Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad, que a ustedes les va a dar un material identificatorio de cada una de las situaciones en donde puede identificarse a una persona en situación de vulnerabilidad. Pero claro, las reglas de Brasilia es un documento ya conocido largamente. Pero la ley de víctimas trae un concepto que es importante tener en cuenta, que se llama enfoque diferencial. El artículo 4 de la ley de víctima habla de un enfoque diferencial. ¿Qué significa esto? Bueno, es examinar un caso en el cual se nos consulta respecto de una persona ofendida por una conducta, por un delito, y que precisamente ese análisis se haga teniendo especialmente en cuenta el grado de vulnerabilidad que la víctima presente e incluso da determinadas consideraciones, como por ejemplo, ¿qué puede entenderse por situación de vulnerabilidad? Y señala esta norma atender, por ejemplo, a la edad de la persona, ya sea menor, ya sea adulto mayor, al género, a la preferencia u orientación sexual, porque evidentemente, por ejemplo, una persona trans privada de libertad tiene otros sufrimientos diferentes, particulares, que si esa persona nos consulta como nosotros somos defensores públicos de víctimas, ahí tenemos una situación de especial vulnerabilidad. La etnia, una condición de discapacidad u otras análogas. Es importante, me parece, este enfoque diferencial, lo podemos agregar cuando vamos a sustentar nuestra intervención como defensor público de víctima para sostener que se verifica la situación de vulnerabilidad. Pero no solamente es el artículo 4, inciso B, el que habla de esta temática en la ley de víctimas, también el artículo 6. ¿Por qué? Porque dice cuándo se presume que una persona está en situación de especial vulnerabilidad. Y también vuelve a referir estas circunstancias de edad, género, preferencia u orientación sexual y señala entonces, van a ver ustedes un listado en donde la propia ley de víctimas presume que esas personas ya están insertas en una especial situación de vulnerabilidad y ahí habla de una persona mayor de 70 años o que presente una discapacidad o que tuviera una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito. Y yo les puedo agregar otras situaciones que por supuesto ustedes ya conocen, como son las personas privadas de libertad, las personas en extrema pobreza, ya hablamos de discapacidad, adulto mayor, menor. Siempre recuerden, cuando hay un menor, dar inmediata y obligatoria intervención por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa del asesor de menores. Y cuando hablamos de género, siempre tener presente la Ley 26.485, que es la ley de género. Ahora bien, llegamos así al último punto vinculado al modelo de examen que yo les preparé. Y si tuviese que, esto realmente no lo tomen como algo que yo lo fui armando de acuerdo a los exámenes que vi, cómo pude armarme en la cabeza un examen de víctimas que creo que puede ser, digamos, satisfactorio. En un modelo de examen como los que tomaron previamente, una forma de comenzar es una breve referencia a la entrevista, a las condiciones en que se llevó adelante la entrevista de la víctima con nosotros, y que se evalúa la intervención sobre la base de las normas que vimos, por ejemplo,
la ley de víctimas en el artículo 2, las resoluciones de DGN 1459, la 230, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa. Y entonces ahí yo decidiría intervenir y presentar una acción penal y constituirme en querellante particular y una acción civil para buscar la reparación del daño. Esa es la actuación que uno formalmente debe llevar adelante. Uno de los puntos más importantes, y tampoco es que hay que dedicarle, digamos, tanto desarrollo, pero sí mencionar lo que es la legitimación. ¿Por qué yo me considero legitimado para presentarme como defensor público de víctimas y la persona asistida? Y eso nos va a dar el resultado del análisis del artículo 2 de la Ley de Víctimas, el artículo 83 del Código Procesal Penal de la Nación, por ejemplo, si vamos a aplicar ese código, para ser constituido como querellante, y el artículo 87 del Código Procesal Penal de la Nación para constituirme como actor civil. Por ejemplo, el artículo 83 lo que me pide es que la persona sea la directamente ofendida por el delito, y yo tengo que relatar que esa persona tal es precisamente la ofendida directamente por el delito. Si esa persona está fallecida y viene a verme la mamá de una persona que estuvo detenido y falleció en la cárcel, yo tengo que acreditar que esa persona que me viene a ver tiene capacidad procesal para poder actuar. Por ejemplo, acompañar el DNI, la partida de defunción, etcétera, para ingresar por el inciso B de estas normas que establecen el derecho a querellar a la persona directamente ofendida o a sus familiares. Tengo que acreditar ese vínculo familiar. Señalar que la oportunidad es adecuada, porque, por ejemplo, el artículo 84 y el artículo 90 del Código Procesal Penal de la Nación, como dijimos antes, establece una oportunidad para presentarnos, que es precisamente antes de clausurada la instrucción. Y ahí entonces yo les pongo un párrafo en donde señalo qué es lo que voy a hacer, para qué me constituyo en actor civil y en querellante, que es precisamente para tomar intervención en los autos, para, por ejemplo, tomar intervención en los actos de la instrucción. Puede ser algo muy importante, promover un cambio de calificación o imputar una calificación en concreto, promover la acción civil para que la persona responsable abone los daños que ocasionó el delito, ofrecer prueba, vamos a ver la importancia de eso, y todo lo que uno vaya solicitando a partir del caso en concreto. Algo que también los puede destacar en el examen es citar una norma muy importante del Código Civil y Comercial de la Nación y una norma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La primera es el artículo 1774 del Código Civil actual. ¿Por qué es importante esto? Porque ese artículo es el que precisamente autoriza la presentación conjunta de la acción civil y penal. Este artículo está olvidado, pero es fundamental y es una de las normas que sostiene este tipo de actuación. Fíjense en que, por caso, no lo voy a leer completo, pero señala esta norma: en los casos en que el hecho dañoso configura al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales. Fíjense en la importancia de esta norma que abre la puerta para que los jueces penales puedan también resolver la acción civil. Y la forma en que vamos a hacer la demanda, a ustedes no le van a pedir hacer una demanda en concreto, pero la forma en que ustedes pueden señalar que la forma en que se va a hacer esa demanda es teniendo en cuenta el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es precisamente la norma que señala qué requisitos debe tener una demanda civil. Eso me parece que es muy importante, y si quieren también, cuando uno presenta una acción civil, lo que busca es la reparación del daño. Esa reparación plena del daño, y hago hincapié en la palabra plena, porque así lo dice el legislador en el artículo civil y comercial de la Nación, es el artículo 1740 el que habilita a solicitar la reparación completa del daño. Entonces, me parece que es importante que tengamos en cuenta que la reparación integral es un derecho constitucional. Y esto lo dice la Corte Suprema. Yo también lo marco en este modelito. El derecho a la reparación integral tiene
fundamento de raigambre constitucional, dice la Corte, y habla de 3 fallos. Santa Coloma, que cito con número y página, Aquino y Gripo con doble P. Está en el documento, con lo cual no me detengo más, pero sí me interesaba decirles que la reparación integral del daño, que es el objetivo fundamental del actor civil, que es una de las formas de actuar del defensor público de víctimas, tiene sustento constitucional. Así lo ha establecido la Corte en estos 3 fallos y me parece muy importante que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ahora, ¿qué buscamos en una demanda civil con esa reparación? ¿Qué es lo que vamos a reparar? También, por ahí sería muy importante que ustedes lo puedan destacar, porque lo que se busca en una demanda civil es reparar el daño moral por el hecho, por el delito sufrido por la víctima, el daño al proyecto de vida, si ese daño puede implicar ese elemento, el daño psicológico y gastos del tratamiento psicológico si surge del caso, reparaciones materiales, si por ejemplo tiene que ver con un delito material, un robo, y también señala los requisitos de la demanda, el monto total reclamado e intereses hasta el efectivo pago. Si ustedes no tienen elementos en el caso para definir un número, no lo hagan, no lo inventen, porque el código también les permite a ustedes determinar posteriormente ese monto. Entonces pueden aclarar que están autorizados a que ese monto se determine al final del procedimiento. Ese examen vinculado al defensor público de víctimas me parece que debe contener una breve descripción de los hechos, la calificación legal. Yo me di cuenta que en el examen anterior muchas personas tuvieron problemas para calificar el hecho. La calificación legal, proponer un cambio de calificación, que si es que ya viene calificado, por ejemplo, por un requerimiento de fiscal de instrucción. Y algo muy importante, la prueba. Ustedes tienen que ser muy amplios en la proposición de pruebas. Agarren el código procesal por el cual se estén guiando y en tren de solicitar pruebas, ustedes tienen para impulsar la investigación, solicitar una inspección judicial, reconstrucción del hecho, registros domiciliarios. Ahí pueden meter el tema de la ley antimafias, que yo les dije que fue sancionada recientemente, secuestro, intervenciones telefónicas, cámaras de seguridad, libros de guardia, si es un tema de lesiones en el servicio penitenciario, solicitar testigos, peritos, por ejemplo, solicitar participar en actos de prueba, en careos, por ejemplo, o en cámaras Gesell. Técnicas especiales de investigación, eso surge del Código Procesal Penal Federal. Y algo muy importante cuando hablamos de víctimas, cuando estamos representando a una persona que ha sido lesionada físicamente, hay un protocolo especial para certificar lesiones físicas, que es el protocolo de Estambul. Me parece que puede ser muy importante que le puedan leer, al menos tenerlo en consideración, pegarle una ojeada y mencionarlo. Protocolo de Estambul para determinar lesiones. Y claro, ahora vuelvo sobre esas preguntas que me hacían: ¿qué pasa si aparece un menor? ¿Qué pasa si tenemos una víctima o un familiar que también está en situación de desprotección? Hay normas específicas, además de la ley de víctimas, que establece que debemos tomar medidas o solicitar el resguardo. Hay una norma poco citada, pero muy importante, y es necesario resguardar un punto en donde pidamos medidas de protección y resguardo para la víctima o sus familiares, cuando hay riesgo. Por ejemplo, en un caso de violencia de género, solicitar la prohibición de contacto. ¿De dónde surgen esas normas de protección? De las guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos. Guía de Santiago se llama porque fue sancionado hace unos años en Santiago de Chile. La guía de Santiago es muy concreta, es muy específica, se van actualizando periódicamente y me parece muy importante que las puedan tener en cuenta. Ahora, también hay que pedir, como nosotros acá estamos solicitando reparación del daño como actor civil, ¿qué vamos a pedir? Vamos a necesitar que se resguarden los bienes. Entonces es necesario pedir medidas cautelares sobre bienes. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Embargo e inhibición de bienes. ¿Para qué? Para lograr obtener
la reparación integral. Eso surge del artículo 219, por ejemplo, del Código Procesal Penal Federal. Esto es el caso de, no sé, se me ocurre un caso de trata de personas, está funcionando un local en donde se ejerce, por ejemplo, tareas de trata laboral con las máquinas de coser o lo que fuere, bueno, se puede solicitar el embargo, la inhibición, una cautelar sobre el local, sobre las máquinas, sobre bienes materiales, sobre los rodados, sobre autos, para que posteriormente eso pueda ser subastado o pueda ser... o puede impulsarse que esos bienes pasen a manos de las víctimas o integren el monto que después vaya a constituir esa reparación integral. La reparación integral ha sido reconocida por la Corte Interamericana hace muchos años, en 1988, en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. Es un caso, me parece que para tener en cuenta, al menos para poder ser citado. Algo que también se puede solicitar en la construcción de este examen es pedir que la víctima cuente con el sufragio de gastos, es decir, que el Estado abone los gastos que le implica a la persona llevar adelante estas acciones. Eso surge de dos normas de la Ley de Víctimas, del artículo 5º, inciso O, el derecho al sufragio de los gastos que demanda el ejercicio de sus derechos, y algo muy importante que no se pide, que el artículo 9 de la Ley de Víctimas otorga el derecho, y esto lo podemos pedir como defensores públicos de víctimas, a un sostén alimentario de urgencia. Si estamos asistiendo a una persona que está escapando de una situación de trata de personas, tenemos por la Ley de Víctimas en su artículo 9 la posibilidad de solicitar un sostén alimentario, que se le otorgue una especie de prestación para que la persona pueda tener un espacio y alimento garantizado. Y algo que es interesante, si el caso se vincula, por ejemplo, a violencia de parte de la Policía Federal en una detención y la investigación se lleva adelante por la Policía Federal, lo que hay que solicitar es el cambio, la modificación de la autoridad que está llevando adelante esa investigación. Por ejemplo, que investigue Gendarmería, o que investigue otro tipo de policía, pero eso es importante para que no funcione una especie de cobertura. Solicitaría también que se evite toda revictimización de mi asistido, eso por el artículo 4º, inciso C de la Ley de Víctimas, es decir, que no se lo cite en reiteradas oportunidades a declarar. Pediría, como les adelanté anteriormente, la intervención del Centro de Asistencia a las Víctimas, el CENAVID, artículo 22 y siguientes de la Ley de Víctimas crea ese CENAVID. Por más que intervengamos nosotros como defensor público de víctimas, es necesario que intervenga porque tiene otras facultades. Y lo que haría, que eso también nos va a distinguir, ya que el examen se vincula al MPD, es solicitar la participación del programa o comisión vinculado al hecho. Tenemos un listado, que yo hago ese listado en el documento, comisión de cárceles si la persona está detenida, si hay un niño, esto es lo que les decía, comisión de seguimiento respecto de menores, comisión del migrante si es extranjero, comisión sobre temática de género, violencia institucional. El caso de que a ustedes tal vez les toque, es probable que se vincule con un caso de violencia institucional. Es muy importante dar intervención a este programa que está a cargo de Luciano Hassani, que bueno, que hace una tarea fantástica en ese sentido. Y así con cada uno, son muchos, porque hay también un programa sobre discapacidad, etcétera. También la Procubin, que es la oficina del Ministerio Público Fiscal, que también estudia los casos de violencia institucional. Y bueno, eso en cuanto a tratar de tender redes tendientes a proteger de la mejor manera que podamos a nuestra persona asistida. Bueno, me pasé de tiempo ya. ¿No? Sí, ya estamos pasados, así que no los quiero detener más. Simplemente, bueno, sepan que ojalá que haya sido de utilidad, que estamos, por supuesto, en contacto, a disposición para que nos escriban. El mail mío es oficial, así que, o a través de Teresita, lo que necesiten. El material ya está a disposición de ustedes y bueno, yo les deseo todo lo mejor. Y bueno,
y esto es el camino que será un peldaño más. Estos son de largo aliento, así que siempre los impulso a seguir estudiando, a prepararse, y que cada día vamos a estar más capacitados para ser mejores defensores, defensoras, ya sea atendiendo a personas imputadas o también ahora como defensores de víctimas. Así que todo lo mejor. Les mando un fuerte abrazo y a disposición. Chau, chau. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias, Guillermo. Muchas Hasta luego, gracias. adiós. Adiós.